En este segundo rato de oración, un poco más breve, como decíamos antes, vamos a considerar algunos aspectos relacionados con la fiesta de San José María, que celebraremos, Dios mediante, el próximo 26 de junio. Aquí en nuestro oratorio, pues todas las misas de ese día, como es lógico, serán de esta festividad, aunque quizá la de última hora de la tarde, para facilitar que gente que esté trabajando pueda asistir también, será un poco la más solemne, digamos, las 8:15 de la tarde. Antes he hecho referencia al Papa diciendo hijo de San Agustín. Él lo ha comentado, supongo que con cierta frecuencia, porque no. Pero en fin, por esto recientemente, ¿verdad? Una de las intervenciones he hecho referencia, ¿no?, a esa condición suya de hijo de San Agustín. Bueno, es el Papa, vicario de Cristo en la tierra, ¿verdad? Pero eso no es para nada incompatible con reconocer que su vocación pues tiene muchísimo que ver con San Agustín. Es decir, Dios, podríamos decir, se sirvió de este santo o de la espiritualidad de este santo y de las innumerables labores de evangelización, etcétera, promovidas en el mundo entero, para que muchas personas se acercaran al Señor a través de su espíritu, de su vida, de San Agustín. Lo digo porque, pensando en la fiesta de San José María, pues sin ninguna duda, muchos, yo diría millones incluso, desde luego muchísima gente, sea o no del Opus Dei, muchísima gente podría decir que se siente hijo de San José María. Los que han recibido esa vocación de una manera particular, como es lógico, pero otras muchas personas que, aunque por así decir formalmente o oficialmente no sean de la obra, pero viven ese espíritu, participan de los medios de formación y su vida cristiana se siente muy relacionada, muy ligada a la vida y al espíritu de San José María. ¿Cuál es pues, un motivo para agradecer a Dios? Porque es una manera de enriquecer la vida cristiana de la Iglesia. Podríamos decir lo mismo, tantísima gente como se puede sentir hijos de Santa Teresa de Jesús, por supuesto. No digamos nada, hijo de San Francisco de Asís, etc. En último término, como ahora recordaré, en último término, hijos de Dios. Pero podríamos decir a través de un cierto conducto, como alguna vez decía el beato Álvaro, a través del conducto reglamentario, es decir, en el sentido un poco militar de la palabra, a través de la persona escogida por Dios para abrir ese camino de santidad en medio del mundo. Y esta sería quizás la primera cosa que vale la pena, pues, aquí delante del Señor, junto a Él, darle gracias, con todas las deficiencias que podamos tener las personas. Pero es un hecho indudable que esa semilla que Dios puso en el corazón de aquel jovencísimo sacerdote, 26 años, con 3 años de ordenación sacerdotal. Hacía también pues 2 o 3 años que había terminado la licenciatura en Derecho y estaba en Madrid para hacer la tesis doctoral. Un jovencísimo sacerdote con esos barruntos, decía él esa palabra muy así castiza, sentía barruntos como algo que Dios le pedía, pero que no sabía en qué consistía. Por eso, desde hace mucho tiempo atrás, había decidido hacerse sacerdote, ¿verdad? Porque pensaba que así estaría más preparado para lo que Dios le pudiera pedir. Hasta que Dios se manifestó, sin duda ninguna, aquel 2 de octubre del año 28, como todos sabemos, aquí en Madrid, mientras hacía unos días de retiro espiritual, de ejercicio espiritual, él solo, en el convento de los Padres Paules en García de Paredes, en una zona que ahora parece que no existe ya, ¿no? Y lo que podía parecer
un sueño o algunos podrían decir una locura, pues se fue haciendo realidad. Antes hablábamos de la dificultad de Juliana Cornillón para conseguir que en el mundo se instaurara esa fiesta litúrgica. No se puede comparar, sin ánimo de establecer comparaciones, pero no se puede comparar las dificultades que tuviera pasar Santa Juliana o Juliana de Cornillón con las que ha tenido que pasar San José María para sacar adelante el Opus Dei. No solo por las dificultades, vamos a decir, propias del reconocimiento jurídico canónico, esa larga etapa jurídica en la que de alguna manera todavía se está, por cierto, en unos momentos importantes, muy importantes, por esa revisión de estatutos que el Papa Francisco pidió que se hiciera a partir de otro documento que se había publicado sobre Predicate Evangelium, me parece que se llama, si no recuerdo mal, ese documento que hacía que algunas instituciones de la Iglesia, algunas instituciones, aunque de naturaleza distinta, tuvieran que revisar sus estatutos, aunque la obra había sido definitivamente aprobada por Juan Pablo II con la Bula Auxit en el año 1982, o sea que no es que tuvieran. Llegar allí a esa situación de prelatura personal también fue una etapa larguísima y, en fin, bueno. Y ahora se está en esa fase de revisión de algunos aspectos de los estatutos que concretamente hoy o ayer, no sé si hoy o ayer me parece, el prelado del Opus Dei entregó al Papa en qué podía consistir esa revisión, según todos los estudios que durante 3 años se llevan haciendo con esa comisión formada de una parte por la Santa Sede y por otra parte por el Opus Dei. Y ahora corresponde al Papa pues, dar lo definitivo, el diagnóstico definitivo, la decisión definitiva, que como es de suponer, pues lógicamente respetará el carisma propio de la obra, como no puede ser de otra manera, como es lógico, ¿no? En definitiva, para buscar la santidad del medio del mundo como cristianos corrientes, hombres y mujeres, aunque la inmensa mayoría son laicos, una pequeña parte de sacerdotes, una pequeña parte, aunque seamos unos cuantos miles, pero bueno, 4.000 o una cosa así, de los propios incardinados en la prelatura, numerarios o agregados, y otros tantos, otros 2.000 más o menos, de cada diócesis, pero que se incorporan a la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz para recibir la misma atención espiritual, los mismos medios de formación que cualquier otra persona de la obra. Y en ese modo de llevar a cabo todos estos estudios habría que señalar ya otro rasgo importante, el deseo de hacer lo que la Iglesia pida en cada momento, con una gran docilidad, confiando, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en las autoridades legítimas, en el Santo Padre, que también, sin ninguna duda, pues tomará las medidas más adecuadas para que el carisma propio del Opus Dei se mantenga claro, nítido, hasta el fin de los tiempos, porque eso es el querer de Dios. El ropaje jurídico puede variar en algunas cosas, siempre que no sean incompatibles con la secularidad propia del Opus Dei y con la naturaleza mayoritariamente laical de las personas que lo forman. Esa docilidad, ese deseo de identificarse con el querer de Dios es un rasgo capital de la vida de San José María desde el inicio y lo heredaron lógicamente sus sucesores, el Beato Álvaro, don Javier Echevarría y ahora don Fernando, el actual prelado del Opus Dei. Es un rasgo, creo que vale la pena, porque afecta a todos. Es importantísimo la docilidad al Papa, la docilidad importantísimo en cualquier ámbito de la vida de la Iglesia. Y en segundo lugar, pues, dar gracias a Dios por ese camino ancho, abierto en el seno de la Iglesia para buscar la santidad en medio del mundo.
los 8.000 millones de personas que pueblan la Tierra, aproximadamente 8.000, pues el 99%, por decir algo así, vivirán su vida en la calle, en el trabajo, en la familia. ¿Cómo no van a estar llamados a buscar la santidad? ¿Cómo va a limitarse la búsqueda de la santidad a una minoría pequeñísima de clérigos o religiosos? No tendría sentido. No puede haber cristianos de segunda categoría. No puede haber cristianos de segunda categoría. Todos estamos llamados a la santidad, todos somos hijos de Dios. Todos hemos recibido, los que lo hemos recibido, la fe, y por tanto llamados a identificarnos con la vida de Cristo. Los que sean llamados a la soledad del claustro, pues a través de ese camino. Pero el mundo en su conjunto, Dios no se olvida. ¿Cómo se va a olvidar? Quiere que vivan también a fondo esa misma vida cristiana. Transformar el mundo desde dentro. Esto es absolutamente evangélico y esto es el 100% del espíritu del Opus Dei. Mentalidad laical y alma sacerdotal. Hablábamos antes del alma sacerdotal en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Alma sacerdotal propia de todos los cristianos, pero con mentalidad laical, amando el mundo no para ser mundanos, sino para transformarlo desde dentro. Es muy bonito ver como poco a poco, ¿verdad? Y con el tiempo será mucha gente, personas como Guadalupe, doctora en química, catedrática, a la que nadie se le ocurra pensar, ¿verdad? Como si la ciencia y la fe tuvieran que ir por caminos distintos, en absoluto. Encontrando a Dios en los matraces del laboratorio, por decir algo. Y así cada persona, y la madre de familia en su casa atendiendo a sus niños, a sus hijos, a los que tenga, pocos o muchos, aunque siempre con generosidad para recibir todos aquellos que puedan venir al mundo con la responsabilidad de sus padres. Pues esta es la gran siembra que hay que hacer en el mundo entero. Y como lo recordaba el prelado don Fernando Ocariz, una homilía de estos últimos aniversarios, a propósito de esa misión amplia, sin miedos. También los apóstoles tuvieron miedo en algún momento, pero luego lo superaron porque se llenaron de Dios, se llenaron del Espíritu Santo y fueron por el mundo entero. Eso sí, tuvieron que estar dispuestos a dar la vida, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, estar dispuestos a dar la vida en el día a día. En el día a día. Los apóstoles, que se convirtieron en testigos infatigables del Evangelio, que pudieron llegar hasta los confines del mundo conocido, pues es lo que estamos llamados a hacer nosotros los cristianos. Confiando en la gracia de Dios, no metiéndonos en nosotros mismos, como olvidándonos, como desentendiéndonos de las preocupaciones de los que nos rodean. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos libere, si es necesario, del miedo a remar mar adentro y echar las redes para pescar, como el Señor les dijo a los apóstoles. No os quedéis en la orilla, en lo cómodo, mar adentro. Afrontar las pequeñas o grandes batallas de la vida apostólica. Y todo esto sintiéndonos, y es otro rasgo importantísimo que quería recordar de la vida de San José María, sintiéndonos hijos de Dios. No somos empleados, no somos simplemente asalariados, somos hijos de Dios. No estamos aquí, no sé, eso, con la mentalidad que podría tener un asalariado, somos hijos del Padre, hijos de nuestro Padre Dios. Estamos en nuestra casa, en la iglesia, el mundo es nuestro. Y por eso tenemos iniciativas, y por eso pues
no escatimamos esfuerzos y no esperamos tampoco como algún mandato especial. Es nuestra propia conciencia de cristianos responsables de donde salen iniciativas apostólicas, porque fundamentalmente se llevarán a cabo a través de la amistad propia del que trabaja en tantas cosas, el hombre, la mujer, las relaciones humanas que dan lugar a tantos conocimientos y que nosotros los cristianos procuramos fomentar para que sea un cauce ancho a través del cual podamos llegar a muchas personas, sintiéndonos hijos de Dios. El fundador de Opus Dei decía, don Fernando, el prelado de la obra, se consideraba ante Dios como un niño que balbucea. Hijo de Dios y además filiación divina en el sentido de vida de infancia, una vida de infancia espiritual que supone una madurez muy grande, que supone un abandono muy grande en las manos de Dios, una confianza total. Pues así nos tenemos que sentir nosotros, tener conciencia clara de que somos hijos de Dios, que debe de llenar toda nuestra vida, que debe de influir en nuestro trato con Dios, en nuestra vida de oración, llena de confianza, de cercanía, de naturalidad, de espontaneidad, un camino hacia la identificación con Cristo. Y esa es la santidad a la que estamos llamados. Bien, pues son tantos puntos importantes para que veamos, para que pensemos, para que nos llenemos, repito, de agradecimiento a Dios, de agradecimiento a Dios. ¿Que hay dificultades? Evidentemente que hay dificultades, no las vamos a negar, pero eso no quiere decir que nos vayamos a retirar, al revés, con más motivo para seguir trabajando, rezando y confiando en la gracia de Dios. A la vez en tantos sitios hay pues mucha labor, muchos frutos, conversiones, vocaciones, y la gracia de Dios no nos faltará. La Virgen María, que alentó los primeros pasos de la vida de la Iglesia, que estaba allí en el cenáculo, cuando llegó el Espíritu Santo, que reunió a los apóstoles y que seguro que se despidieron de ella, o ella se despidió de cada uno de ellos cuando ya fueron a la diáspora, y les recordaría a cada uno con su nombre y sus circunstancias, y cuando en algún caso era necesario, por así decir, necesario, pues se aparecía como en el Pilar, ¿verdad? Bueno, pues que la Virgen también nos ayude a nosotros a remar mar adentro, a pensar en nuestra vocación apostólica, que como cristianos hemos de vivir, seamos o no del Opus Dei, por supuesto, ¿no? Con mucha alegría y con mucha seguridad de que ella no nos va a dejar. Terminamos ya para hacer el examen, que lo dejo aquí para que alguna suba a leerlo. Te doy gracias, Dios mío, buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía.